Igual 111, Zorro Novelas Ligeras. My friends, recuerden que en Ko-fi, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando. Espero les guste el fic y continuemos. El helicóptero, como una bala de plata de alta velocidad, atravesó el cielo azul claro hacia Nagoya, Japón. Después de varias horas de vuelo, el Z-20 llegó de manera constante a Nagoya. A través de la ventana de la cabina se veía claramente la ciudad bañada por el sol, con calles bulliciosas, multitudes de peatones y una vibrante escena de vida y competencia. No parecía una reconstrucción posterior al desastre en absoluto. Atención pasajeros. Estamos a punto de llegar a nuestro destino. Por favor, revisen sus pertenencias para no dejar nada atrás. El helicóptero voló un rato más, dejando atrás los densos rascacielos y las calles ruidosas y bulliciosas, reemplazadas por vastos campos verdes y una larga pista. Prepárense para aterrizar. El helicóptero se mantuvo en vuelo constante a 10 metros sobre el suelo, y el tren de aterrizaje debajo de su vientre se extendió lentamente. Ruido sordo. Los neumáticos de goma golpean fuertemente la tierra compactada, levantando un círculo de polvo. La velocidad del rotor disminuyó gradualmente y el silbido de las cuchillas cortando el aire se hizo más débil hasta que finalmente se detuvo. Llegamos a destino. Nagoya. Un suave clic resonó en la cabina y la puerta se abrió. Una ráfaga de aire, con olor a tierra y óxido viejo, entró en la cabaña. Wu Feng arrugó la nariz y fue el primero en salir. Afuera se acercó un hombre de mediana edad vestido de civil. Bienvenidos, bienvenidos. Les doy una cálida bienvenida. Concejal. Bienvenidos a la estación de nuestro MTF Show, 10 Águila Gritona. Soy el capitán Xingwan. El rostro de Xingwan estaba radiante con una sonrisa entusiasta y saludó perfectamente. Wu Feng se acercó levemente y su mirada escaneó rápidamente el entorno circundante. La estación estaba ubicada en un lado de una fábrica abandonada, con varios aviones de combate que parecían J-16 perfectamente dispuestos, con sus fuselajes pintados con insignias relacionadas con la fundación. Junto a ellos, se instalaron varias tiendas de campaña camufladas, que servían como zonas temporales de mando y descanso. Una bandera con el logotipo de la fundación ondeaba en las tiendas, ondeando al viento. En ese momento, varios miembros del equipo salieron de las tiendas uno tras otro. Todos parecían desanimados, como si acabaran de regresar del reino de Lu. Xingwan se giró para mirar a los miembros del equipo y dijo en voz alta. Hermanos, les habla el concejal Wu, enviado por la estación principal. A continuación, colaboraremos estrechamente con él. ¿Está todo claro? Comprendido. Los miembros del equipo respondieron al unísono. Todos han trabajado duro. No permitiré que nuestra fuerza de tarea móvil viva en tiendas de campaña. Esta es el área JP-1. Con eso, Wu Feng levantó la mano. Sistema, activar área. El paisaje circundante comenzó a experimentar una extraña transformación. La ruinosa zona de la fábrica abandonada se envolvió gradualmente en un tenue resplandor. Dentro de la luz, varios materiales de construcción parecían ser manipulados por una mano invisible, comenzando a ensamblarse de manera ordenada. Lo primero que apareció fue el contorno de un edificio principal, típico de un hospital psiquiátrico, que iba emergiendo poco a poco. Las paredes estaban pintadas de un elegante color blanco roto, las ventanas estaban perfectamente dispuestas y los cristales eran brillantes y limpios. Las líneas del edificio eran simples y suaves, dando una sensación de orden y tranquilidad. La puerta principal del hospital fue tomando forma poco a poco, con dos horribles postes a cada lado y un cartel nuevo colgando encima, con la inscripción Centro de Rehabilitación Mental de Nagoya. En un lado del edificio principal, más de una docena de enormes hangares de aviones comenzaron a levantarse del suelo. Los miembros del equipo, incluido el capitán Xingwan, quedaron estupefactos ante los asombrosos cambios que tenían ante sus ojos. Dios mío. ¿Qué está pasando? He vivido lo suficiente para ver esto. Una locura. Este consejero Wu debe haber servido en el talón de Aquiles de Omega 12. 666, por fin tenemos un lugar donde vivir, por fin ya no tenemos que jugar a la tierra errante. Viviendo en tiendas todos los días, mis riñones van a fallar. Caramba. Esta tecnología y potencia bruta están al límite. Es un espectáculo de infraestructura cyberpunk.
Elegante, qué elegante. Esa mano levantada. El lugar destartalado en el que vivíamos antes era simplemente un estilo sirio dañado por la guerra, y ahora se ha actualizado directamente a Cyberpunk 2077 edición limitada. La bondad del concejal Wu jamás podrá ser recompensada. Si vienes por 3 inviernos, te daré una ciudad blanca como la nieve. La amabilidad del concejal Wu es algo que nunca podré pagarle. Eres el general de nuestra gran fundación. Lealtad. Ustedes ven demasiado bilibili, ¿no? Los miembros del equipo, llenos de emoción, se reunieron alrededor de Wolfen y caminaron hacia la entrada recién construida del hospital mental. Al llegar a la entrada del edificio principal, encontraron un silencio inquietante. Ni siquiera había un guardia de seguridad en la puerta. Todo el hospital psiquiátrico estaba tan silencioso como una ciudad vacía. ¿Dónde están todos? ¿Por qué no hay nadie aquí? Wolfen frunció levemente el ceño, dio un paso adelante y empujó la puerta, encontrándola cerrada. En ese momento, el asistente dio un paso adelante rápidamente, sacó una tarjeta de acceso negra de su bolsillo y la pasó suavemente por el lector al lado de la puerta. Con un suave pitido, la cerradura se desbloqueó y la gran puerta se abrió lentamente hacia adentro. Sistema, ¿dónde está la gente? Tengo un área tan grande, y ni siquiera hay un guardia de seguridad. Las áreas no implican acuerdos de personal. Solo los sitios incluyen asignaciones de personal, con personal dedicado responsable. Los sitios dentro de China ya están guarnecidos por la milicia y los patanes del campo. Fuerzas de tarea móvil, así como algún personal de la estación principal. Impresionante. Calculó rápidamente la situación de varios sitios en su mente y, cuanto más pensaba en ello, más sentía que los pocos sitios dentro de China no eran muy seguros, principalmente debido a la falta de personal. La estación principal estaba relativamente estable porque la mano derecha roja estaba estacionada allí. El sitio CN-1, cerca de la anomalía, 354 Bloodpool, también tenía un drop y personal militar chino, lo que era algo tranquilizador. Pero en los demás sitios, confié únicamente en la mano de obra existente le hacía sentir bastante inseguro. Pero, de nuevo, China es tan segura que la insurgencia del caos probablemente no llegará, ¿verdad? No importa, lo pensaré más tarde, entremos y echamos un vistazo. Wolfen condujo a su equipo al vestíbulo del edificio principal, donde la luz brillante y el ambiente completamente nuevo eran sorprendentes. El suelo estaba pavimentado con mármol reflectante y las paredes estaban cubiertas con elegantes azulejos que brillaban bajo las luces. En el centro del vestíbulo, un exquisito mostrador circular de servicio llamaba especialmente la atención. Su superficie era de piedra artificial lisa, adornada con varias macetas con flores artificiales vibrantes y realistas. Wolfen y su asistente se dirigieron directamente al mostrador de servicio. Sobre él había una tableta, con la pantalla bloqueada, con una nota debajo que decía: Bienvenido al área JP-1. Se han enviado las instrucciones de operación y los detalles de autorización pertinentes a su terminal. Al mismo tiempo, los miembros del DMG Show, 10 Screaming Eagle inspeccionaron sus alrededores. A un lado del vestíbulo había una espaciosa sala de espera con cómodos sofás. En las mesas de centro que lo acompañaban, varias revistas de 2025 estaban ordenadas. Al otro lado, las puertas del ascensor que conducían a los distintos pisos estaban cerradas y un cartel junto a ellas marcaba claramente las divisiones funcionales de cada piso. El primer piso estaba destinado a recepción y diagnóstico preliminar, el segundo a habitaciones de pacientes, el tercero a salas de tratamientos especiales y el cuarto a oficinas administrativas. Espera, ¿por qué hay carteles de propaganda del GOK aquí? En un tablero de anuncios en el vestíbulo, en medio de una pila de carteles con el logotipo de la fundación, el logotipo de GOK era muy visible, con una leyenda impactante debajo. La coalición proporciona comida y alojamiento, un salario mensual de $6.000, 5 seguros sociales y un fondo de vivienda. Únete a la coalición. Lucha por la humanidad. Sistema, explique qué está pasando con este cartel de propaganda del GOK. Hay un 99,5% de probabilidad de que lo publique un espía de la COC que se infiltró en la fundación antes de la activación. No te preocupes. Está bien, no hay problema. Sigamos explorando, siguiendo el mapa en nuestras terminales tácticas. El grupo realizó sus terminales tácticas, con planos claros de las áreas del edificio principal mostrados en las pantallas.
Al final de un pasillo en el primer piso, un marcador destacado rojo brillaba con las palabras ascensor especial. El mapa muestra que el ascensor al metro está justo enfrente. Parece que el sistema ha actualizado la información del área subterránea. Todos llegaron rápidamente al lugar indicado. Un ascensor de aspecto metálico se alzaba prominentemente al final del pasillo, contrastando marcadamente con las paredes blanquecinas que lo rodeaban. Concejal, creo que deberíamos implementar el reconocimiento facial. De lo contrario, tener que pasar una tarjeta cada vez que lleguemos a una puerta de seguridad o a cualquier otra puerta es demasiado problemática. El asistente de Wolfen sacó una vez más la tarjeta de acceso y la pasó. Autorización verificada. Se escucha una voz mecánica femenina y las puertas del ascensor se abren silenciosamente. Es un punto válido. Podemos sugerirlo más adelante para optimizar los procedimientos de seguridad. Pero por ahora, el sistema de lectura de tarjetas es relativamente estable y su seguridad está garantizada. Las puertas del ascensor se cerraron lentamente, descendiendo suavemente al nivel subterráneo B1. Este ascensor es realmente silencioso, mucho mejor que aquel antiguo ascensor de nuestro sitio anterior. Un miembro del equipo se apoyó en la pared del ascensor, bromeando con una sonrisa. La última vez que subí a ese ascensor averiado, casi pensé que íbamos a caer en caída libre. ¿Tu anterior estación no era buena? Más o menos. Wu Feng ascendió, sacó casualmente una menta de su bolsillo y se la metió en la boca. Pero en un lugar tan grande, con solo unos pocos de nosotros deambulando, se siente extrañamente desierto. Quedarse desierto es bueno. Intervino un miembro del equipo con una sonrisa. Al menos ya no tenemos que ser como antes en el sitio CN-19, constantemente obligados por los investigadores a llenar formularios y con la organización reunida a diario. Era molesto. Ja ja ja. En efecto. Los demás también empezaron a reír. Timbre. El ascensor se detuvo en el piso -1 y las puertas se abrieron silenciosamente, revelando un pasillo amplio y bien iluminado. Vaya, esta decoración es bastante buena. Wu Feng salió del ascensor y miró a su alrededor. Lo primero que llamó su atención fue un pequeño mostrador de recepción muy cerca del ascensor, que parecía estar destinado a los guardias de seguridad de turno. Junto al pequeño mostrador de recepción había una máquina expendedora y cerca del techo había un televisor. A ambos lados del pasillo había laboratorios y oficinas ordenadas, con carteles que indicaban sus números y usos, pero todos estaban vacíos, claramente sin uso aún. Concejal, ¿a dónde debemos ir primero? El asistente hojeó el mapa en su terminal táctica. Las plantas -1 a -3 son principalmente áreas básicas de vivienda y administración. Debajo se encuentran las unidades de contención ligera y pesada, pero todas están vacías en este momento. Simplemente da un paseo. De todos modos, solo estamos aquí para echar un vistazo. Wu Feng caminó lentamente hacia adelante, con las manos en los bolsillos. Pero en serio, si este lugar realmente se activará, probablemente quedaríamos inundados. Claro, entonces trabajarías horas extras todos los días. El asistente siguió sonriendo. ¿Horas extras? Mejor me relajo. Wu Feng agitó la mano con expresión indiferente. Mientras trabajes duro, el puesto de O5-3 será tuyo. Ah. En serio. Concejal. No está bromeando, ¿verdad? El casi asistente dejó caer la tableta que tenía en la mano. Por supuesto que es verdad. Wu Feng le dio una palmadita en el hombro al asistente, con una expresión profunda en su rostro. Conviértete en O5-3 y actúa para ganar dinero para la fundación. La boca del asistente se torció, jajajajaja. Wu Feng y su grupo conversaron y rieron mientras continuaban caminando por el pasillo. Wu Feng tarareó una melodía mientras caminaba hacia adelante. Si vienes por 3 inviernos, te daré una ciudad blanca como la nieve. De vez en cuando abrían algunas puertas para mirar el equipo que había en el interior, pero en general fue una visita rápida. Advertencia. Anomalía de clase Keter. 076-2 está en un estado frenético y descontrolado. Está sembrando el caos en Okinawa. Se están difundiendo vídeos de él. El velo está a punto de romperse. Por favor, envían rápidamente un grupo de trabajo móvil para someterlo. Santo cielo. Anomalía 076-2.
Wu Feng había oído hablar de este tema. Era un humanoide que se hacía llamar Abel, de apariencia del Medio Oriente, con cabello y ojos negros, y runas desconocidas en el cuerpo, de aproximadamente 1,9 metros de altura. Abel poseía fuerza sobrehumana, velocidad, habilidades regenerativas blancas y habilidades de combate, y podía invocar armas de la nada, especialmente dos grandes espadas de metal negro. Cuando solía jugar con el Mod Foundation en MC, le gustaba especialmente generar un montón de zorros de 9 colas para golpear a 076-2, pero los zorros de 9 colas fueron eliminados sin piedad por Anomaly 076-2 con sus dos grandes espadas de metal negro. Abel era extremadamente belicoso y despreciaba a los débiles. Atacaba activamente a cualquier criatura viviente en su campo de visión, especialmente al personal de la fundación. Sin embargo, la anomalía 076-1, un sarcófago de piedra negra de unos 3 metros de largo con runas en un idioma desconocido talladas en su superficie, usualmente aparecía con la anomalía 076-2. La anomalía -076-2 tiene muchos errores, al igual que la anomalía 682, el lagarto indestructible. Ninguna puede ser eliminada por completo. La primera puede resucitar del ataque negro y seguir luchando, mientras que la segunda simplemente no puede ser eliminada. La amenaza es muy fuerte, Xingguan. El DMG Chou, 10 Águila Gritona entra inmediatamente en combate. Desplieguen aviones de combate. Contacten a las otras dos fuerzas operativas móviles. Entendido, Okinawa. El grupo del sitio ha sido ocupado por la facción Zaofan. No te unas. La fundación ha lanzado un golpe de estado y, base de Okinawa. Almacén A2. Los tubos de luz incandescentes zumbaban bajo el alto techo del almacén, iluminando montañas de cajas y municiones polvorientas, llenando el aire con el olor a aceite de máquina y polvo. Privado Davis y Rodríguez empujaban carritos vacíos, bostezando mientras caminaban por los pasillos. Esas chicas japonesas son realmente intensas, me siento como si estuviera completamente agotado. Oye, Roddy, mira allí. Davis se detuvo de repente, el haz de su linterna tembló mientras apuntaba hacia un rincón oscuro en lo profundo del almacén, generalmente reservado para piezas desechadas. Había algo extra allí. Un objeto enorme y rectangular, aparentemente tallado de una sola pieza de piedra negra que absorbe la luz, apareció abruptamente sobre el piso de concreto manchado de aceite. Tenía unos 3 metros de largo y su superficie estaba cubierta de complejas runas. ¡Oh Dios! ¿Qué diablos es eso? Esto no estaba aquí cuando cambiamos turnos ayer. ¿Deberíamos reportarlo? La voz de Davis era apenas un susurro. Veamos primero, quizás sea una prueba de equipo nuevo. ¿Pero por qué tiene forma de ataque? Es muy raro. Rodríguez iluminó valientemente con su linterna las runas en la superficie del ataque de piedra. Oye, no lo toques. Zumbido. Mientras los dos observaban, de repente se escuchó una resonancia baja desde el interior del ataque de piedra, lo que les hizo retroceder como si estuvieran en shock. La linterna táctica de Davis cayó al suelo y su luz rodante reveló que la tapa del ataque comenzaba a moverse lentamente. La losa de piedra, que pesaba varias toneladas, fue apartada suavemente como por manos invisibles. ¿Qué carajo? Retírate. 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 Vieron un par de manos pálidas que descansaban ligeramente sobre el borde del ataque. Mierda. Un fantasma. Los dos inmediatamente se giraron y huyeron. Lágrima. El sonido del lienzo al rasgarse se mezcló con el sonido de la carne al ser arrancada. Rodríguez miró su cuerpo, de repente con la mitad de su peso, su mitad inferior todavía en su lugar, sus intestinos colgando como una manguera contra incendios. Su último pensamiento consciente fue oler su propia carne asada, sus órganos internos humeantes chisporroteando mientras caían al suelo abrasador. Mierda. Mierda. Davis salió tambaleándose del almacén, cerrando la puerta enrollable mientras se iba. El sol del mediodía le hacía ver más borroso, pero el frío que le subía por la espalda le ponía los pelos de punta. Joder, ¿dónde está la alarma? Su mirada pasó por el mostrador de registro desatendido fuera del almacén. Nada. Luego se giró hacia el muelle de carga que se encontraba a 20 metros de distancia y finalmente vio el botón de emergencia rojo brillante en un pilar. Inmediatamente corrió hacia el muelle de carga, gritándole a los pocos soldados de la marina que estaban holgazaneando allí. Almacén A2.
Emergencia. Den la alarma. Un cigarrillo cayó de los dedos de un soldado. Observaron a su colega, empapado en sangre, tambalearse hacia ellos, mientras la puerta enrollable del almacén, no muy lejos de él, comenzaba a emitir un ominoso sonido de deformación. ¡Mierda! Un segundo teniente presionó con fuerza el botón rojo que estaba a su lado. ¡Guau! 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 Un chillido, como el de una sirena antiaérea, rompió al instante la calma de la base. Los disparos en el lejano campo de tiro cesaron abruptamente. Los ingenieros que reparaban vehículos ciegos levantaron la vista al mismo tiempo, y el sargento que fumaba fuera del comedor dejó caer su cigarrillo, sorprendido. ¿Qué pasa? No dijeron nada de un simulacro hoy, ¿verdad? Mar maldita. Acabo de enviarle mi solicitud de permiso al capitán. Mar maldita. No me digas que ese cabrón de los fondos privados ha vuelto a dar la alarma. Mientras tanto, cerca del almacén, Davis finalmente sintió un poco de seguridad. Davis, ¿qué pasó exactamente? El segundo teniente agarró a Davis, que todavía estaba conmocionado, y le exigió con severidad. Temblando, Davis relató la aterradora escena que acababa de presenciar dentro del almacén, con la voz llena de miedo. Ve. 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 Después de escuchar la descripción balbuceante de Davis, los soldados de la marina no dudaron. Inmediatamente agarraron los rifles que estaban cerca, metieron algunos cargadores en sus bolsillos y corrieron hacia la entrada del almacén. Silbido. Una grieta perfectamente recta apareció en el centro de la puerta enrollable a prueba de explosiones de 3 metros de alto, y una gran espada completamente negra salió lentamente del espacio, mientras la hoja rechinaba contra el metal con un chirrido estresante. La grieta corría limpiamente de arriba a abajo, diseccionando toda la puerta con tanta nitidez como si hubiera sido cortada con tijeras hidráulicas industriales. Con un gruñido de fatiga metálica, las dos mitades de la puerta colapsaron lentamente hacia afuera, golpeando el suelo con un estruendo ensordecedor. Entre la polvareda que se alzaba, la figura de Abel se hacía visible. Arrastraba la espada negra de 2 metros de largo con una mano, y la punta desprendía pequeñas chispas sobre el suelo de hormigón. El cuerpo de la espada no tenía reflejo, como si toda la luz hubiera sido absorbida por completo. Al ver esto, los soldados se desplegaron rápidamente en abanico, levantaron sus rifles, apuntaron a Abel y apretaron firmemente los dedos sobre los gatillos. No te muevas. Suelta el arma. El segundo teniente que iba en cabeza gritó fuerte. Abel, sin embargo, actuó como si no hubiera oído y avanzó lentamente. Su mirada era gélida, fijada intensamente en los soldados que tenía delante, como si estuviera inspeccionando un rebaño de corderos esperando ser sacrificados. Fuego. Al ver que Abel no tenía intención de detenerse, el segundo teniente que iba en cabeza dio la orden con decisión. En un instante, se produjeron disparos y balas de 5,56 milímetros que cayeron hacia Abel, formando una densa barrera frente a él. Él, a su vez, permaneció sin prisa, sosteniendo abruptamente la gran espada negra horizontalmente frente a él. Con una serie de clanks, las balas golpean la hoja, creando chispas deslumbrantes antes de caer, y los agudos sonidos de la colisión del metal se mezclan en un ruido continuo. Las balas de plomo deformadas se amontonaron en un semicírculo brillante a los pies de Abel. Ni una sola logró herirlo. Recarga. Cúbrete. Antes de que el rugido del subteniente se apagara, Abel se impulsó con fuerza con las piernas, dando un gran salto. Al instante, se lanzó frente a los soldados como un rayo negro. En el momento en que aterrizó, agarró la gran espada con ambas manos y la movió horizontalmente con la fuerza de un rayo. La primera baja fue el soldado que atacó al frente. Cuando la hoja tocó el escudo balístico que había levantado, el material de policarbonato se hizo añicos capa por capa como una oblea. El impulso de la espada negra permaneció sin control y el sonido que se produjo al cortar su clavícula derecha fue como el de un leñador cortando madera de pino. ¡Chac! El brazo derecho del soldado raso, junto con la mitad de su armadura corporal, se deslizó hasta el suelo. La sección transversal del hueso cortado estaba tan limpia que la estructura del panel de la médula era visible. ¡Ah! Se quedó mirando fijamente su hombro que le salía disparado. Antes de que pudiera gritar, Abel contraatacó con un corte ascendente, la punta de la espada entró por su barbilla y salió por la coronilla de su cabeza.
Abel ejecutó un corte horizontal, cortando directamente la cabeza de un soldado. Las vértebras cervicales se quebraron como ramitas secas bajo la hoja, y la cabeza voladora giró en el aire, con la expresión de terror congelada en el rostro. El cuerpo decapitado permaneció en posición de disparo, la columna de sangre brotando de la arteria carótida alcanzando 2 metros de altura, la cálida lluvia sangrienta salpicaba los cascos balísticos de los compañeros cercanos. Cuando un soldado levantó su rifle para apuntar, la espada negra se elevó desde abajo. Una delgada línea roja apareció desde su mandíbula hasta su frente, y la mitad superior de su cráneo se deslizó a lo largo del corte diagonal, dejando al descubierto el tembloroso cerebro blanco grisáceo. La sección transversal del cráneo cortado era excepcionalmente lisa, lo que permitía incluso ver las gotas de sangre que se filtraban lentamente desde los surcos cerebrales. Monstruo. La hoja atravesó el chaleco táctico de un soldado y las fibras de Kevlar se rasgaron como si fueran tela barata. Después de perforar el abdomen, la espada negra se retorció y los intestinos se envolvieron alrededor de la hoja como cables tirados. Al retirar la hoja, no solo se extrajeron fragmentos de órganos internos sino también varias secciones de vértebras cortadas. ¡Mierda! Esto es un demonio. Un soldado intentó alejarse arrastrándose del campo de batalla, y la espada negra silbó mientras pasaba girando. Ambas piernas estaban cuidadosamente separadas debajo de las rodillas. Las secciones transversales de las extremidades cortadas eran completamente blancas al principio, y solo comenzaron a filtrar pequeñas gotas de sangre unos segundos después. Ah. La hoja estaba profundamente incrustada en la pared de hormigón, y mientras la empuñadura vibraba, el medio cuerpo todavía se arrastraba desesperadamente usando sus codos, arrastrando una mancha de sangre de 5 metros de largo detrás de él. El último hombre que quedó en pie fue partido verticalmente por un solo golpe de espada. La hoja entró por la coronilla, atravesó el puente de la nariz y el esternón, y continuó hacia abajo hasta detenerse en la pelvis. Cuando las dos mitades del cadáver cayeron a los lados, los órganos internos se derramaron con un sonido húmedo y el estómago humeante todavía se contraía levemente. Abel estaba casi frenético. Blandiendo la espada gigante, masacró a todas las unidades que acudían en su ayuda, como polillas atraídas por la llama. Jamás imaginaron enfrentarse a un demonio semejante. Sus mejores armas eran metralletas ligeras. Todas las unidades. Diríjanse inmediatamente al almacén A2. Centro de comando. Diversos datos y transmisiones de vigilancia parpadean en la enorme pantalla electrónica. La escena sangrienta y caótica en el área del almacén A2 era particularmente impactante. El comandante teniente coronel Johnson estaba de pie frente a la consola de comando, con expresión solemne y los ojos fijos en la pantalla. Los oficiales del Estado Mayor circundantes informaron continuamente sobre la situación en el terreno, y sus voces transmitían una ansiedad no disimulada. Nuestra infantería no puede detenerlo. Ese tipo es simplemente inhumano. Ese tipo es demasiado poderoso. Las armas ligeras son prácticamente inútiles contra él. Las unidades ciegas dentro de la base están listas y pueden movilizarse. El teniente coronel Johnson frunció el ceño profundamente. Tras un momento de reflexión, dio la orden con decisión. Envíe inmediatamente las unidades blindadas. Lleguen al almacén A2 a toda velocidad. Todas las compañías y pelotones en la base. Recuperen inmediatamente las armas y el equipo. Autorización completa concedida. Pero teniente coronel, si utilizamos armas pesadas, las instalaciones y suministros circundantes. Otro oficial del Estado Mayor le recordó su preocupación. No podemos preocuparnos por eso ahora. No podemos permitir que este demonio siga causando estragos. Si no, cuando se abra paso hasta aquí, deténganlo. La señal de vigilancia cambió a una imagen en vivo de las unidades ciegas. 3 vehículos de combate de infantería M2A3 avanzaban en formación de cuña. Los trazadores de los cañones automáticos de 25 milímetros eran claramente visibles incluso a la luz del día. Al mismo tiempo, despliega el escuadrón Apache, listo para brindar apoyo aéreo en cualquier momento. Pero no abran fuego fácilmente hasta que las fuerzas terrestres estén correctamente desplegadas, para evitar fuego amigo innecesario. Sí, señor. El oficial de Estado Mayor reconoció rápidamente la orden y se puso a trabajar, comenzando a transmitir las instrucciones.
3 vehículos de combate de infantería Bradley M2A3, que estaban en mantenimiento cerca, acudieron inmediatamente después de recibir la orden. Todos los vehículos, atención. Objetivo avistado. Posición a las 3. Fuego. Siguiendo la orden del comandante del tanque, los cañones de cadena de 25 milímetros de los 3 vehículos de combate de infantería M2A3 Bradley escupieron llamas instantáneamente. Mientras tanto, Abel estaba sumergido en un charco de sangre, y al oír el alboroto, se giró lentamente. 3 proyectiles incendiarios de alto poder explosivo M792 salieron disparados en formación triangular y sus trayectorias trazaron arcos de color rojo anaranjado bajo el sol abrasador. La espada negra de Abel se extiende en un semicírculo. Clan. 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 3 pequeñas bolas de fuego explotan en el aire a medio metro frente a la espada, los fragmentos solo dejaron marcas blancas en su piel. Cambia a munición perforante. Disparo explosivo. La manija de carga hizo clic y el cinturón de balas descartables ABS-T se cargó instantáneamente en la recámara. Bang. 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 El núcleo de aleación de tungsteno forma una tormenta metálica a una velocidad inicial de 1100 metros por segundo. La espada negra de Abel se convirtió en una imagen residual. Las colisiones metálicas producen continuos sonidos nítidos y saltaron chispas por todas partes. ¿Qué demonios? ¿Qué clase de monstruo es este? Es asqueroso. Lo bloqueó todo. El comandante del vehículo dentro de uno de los vehículos de combate de infantería no pudo evitar maldecir, mientras gotas de sudor rodaban por su frente. No dejen de disparar. Sigan atacando. Mátenlo. El comandante apretó los dientes y dio la orden, y el cañón de cadena del M2A3 seguía escupiendo llamas salvajemente. Abel parecía enfurecido por el ataque sostenido. Dejó escapar un rugido, pisó violentamente el suelo y cargó como una bala de cañón hacia el vehículo de combate de infantería Bradley M2A3 más cercano. Su velocidad era tan grande que la tripulación apenas tuvo tiempo de reaccionar. Rápido. Retroceden rápido. Crea distancia. Vuela directo hacia nosotros. El comandante gritó en pánico. El conductor pisó apresuradamente el pedal de marcha atrás y el vehículo de combate de infantería rugió, retrocediendo rápidamente. Pero Abel fue demasiado rápido. Acortó la distancia en un abrir y cerrar de ojos. Saltó alto, agarrando la espada negra con fuerza con ambas manos. ¡Caramba! Se rompió. La espada negra impactó con fuerza contra el blindaje frontal del M2A3. Toda la placa de blindaje homogéneo laminado de 60 milímetros de grosor se partió como si fuera mantequilla cortada por un cuchillo de acero caliente. Las grietas irregulares se extendieron hacia afuera a una velocidad alarmante, y el interior del vehículo quedó instantáneamente ahogado por el sonido ensordecedor del metal al desgarrarse. Blindaje principal roto. Fallo del sistema hidráulico. Abel agarró la empuñadura con ambas manos, sus brazos musculosos rebosaban venas, y hundió la hoja profundamente en la armadura. Lo empujó violentamente hacia un lado y todo el panel de la armadura se desprendió con un chirrido, como una lata de sardinas al ser abierta con un abrelatas. Al ver esto, los otros 2 vehículos de combate ajustaron inmediatamente su dirección, apuntaron sus armas a Abel e intentaron llamar su atención para aliviar la presión sobre el vehículo dañado. Mátalo rápido. Inmediatamente, los cañones de cadena de 25 milímetros de los 2 vehículos rugieron nuevamente y más rondas descartables de sabotaje ABS-T llovieron sobre Abel. Toma un remolque, bastardo. El lanzador de misiles de doble tubo emitió un zumbido hidráulico y 2 misiles antitanque BGM-71 ETOW se dispararon al aire, dejando tras de sí columnas de escape blancas. Las cabezas buscadoras infrarrojas en las colas de los misiles se fijaron en la alta firma térmica emitida por Abel, y los cables guía proyectaron líneas plateadas similares a una roja detrás de ellos. Parece herido. Está casi muerto. Las balas perforantes, como una descarga, impactaron a Abel, dejando su cuerpo plagado de agujeros y salpicado de sangre. Los TOW están aquí. El primer misil TOW explotó con un rugido no muy lejos de Abel. El chorro metálico producido por la carga hueca atravesó el aire como un rayo láser abrasador, dirigiéndose directamente hacia Abel. Inmediatamente después, el segundo misil detonó a su lado y 2 poderosas fuerzas explosivas envolvieron instantáneamente a Abel. Con un enorme boom.
Un intenso fuego y ondas de choque se extendieron hacia afuera, centrados en Abel. Un cráter de 30 centímetros de diámetro apareció repentinamente en el suelo de concreto, y los cadáveres circundantes fueron esparcidos por la explosión. El cuerpo de Abel sufrió el impacto más fuerte de la explosión. Su brazo derecho fue arrancado de inmediato por la inmensa fuerza de la explosión. La extremidad cercenada voló alto como una cometa con la cuerda rota antes de desaparecer entre el humo que se extendía. La sangre brotó a borbotones del muñón, y el músculo y los vasos sanguíneos quedaron retorcidos y expuestos. Su pierna izquierda fue violentamente arrancada a la altura de la cadera y los restos, junto con carne destrozada y fragmentos de hueso, quedaron esparcidos por todas partes. Su pecho tampoco se salvó. La fuerza explosiva le abrió un enorme corte, dejando expuestas sus costillas como ramas rotas. Sus órganos internos quedaron pulverizados por la alta temperatura y el impacto, disipándose en una nube de niebla sanguinolenta. Su cabeza sufrió daños catastróficos. Le volaron la mitad de la cara, dejando al descubierto el cráneo completamente blanco. Su globo ocular se salió, colgando junto a su mejilla, y la masa encefálica quedó esparcida por todas partes. La gran espada también voló de su agarre, aterrizando pesadamente en el suelo con un ruido metálico. Objetivo eliminado. Repito. Objetivo eliminado. Completamente muertos, esparcidos por todas partes. Los restos destrozados de Abel estaban esparcidos al azar por toda el área, tiñendo de sangre grandes áreas del suelo, mezclándose con la tierra quemada y emitiendo un olor penetrante y metálico. Esa espada. Dos soldados, sintiéndose ansiosos y curiosos, se acercaron cautelosamente a la espada negra, que estaba cubierta de carne y sangre pulverizadas. Cuando un soldado la tocó con unas pinzas a prueba de explosiones, toda la espada se vaporizó de repente en una niebla negra, dejando solo una fisura en forma de cuña de 2 metros de profundidad en el suelo de concreto. La espada negra desapareció. La espada negra desapareció. Los dos soldados inmediatamente soltaron las pinzas a prueba de explosiones y retrocedieron, temiendo que la niebla negra pudiera ser algún tipo de gas tóxico. ¿De qué tienes miedo? Un oficial primero les gritó a ambos y luego emitió una orden en voz alta por la radio. El general Finlay viene de inmediato. Desplieguen rápidamente 2 pelotones de infantería y la compañía de defensa química aquí. Al mismo tiempo, dentro del helicóptero. ¿Terminó tan rápido? Un miembro del MTF Bing 01, el regresado de la noche de nieve y viento, observaba atentamente la tableta táctica que sostenía. En la pantalla, los soldados estadounidenses usaban bolsas de riesgo biológico para recoger los restos dispersos de Abel. Acababa de hackear con éxito el sistema de vigilancia de la base de Okinawa. Esperaba ver al 076 destruyendo brutalmente tanques Apache o Abrams, pero en cambio, un vehículo de combate de infantería mató a Abel. Silbido, 076-2 domina por completo a la infantería ligera, todavía no. Los archivos dicen que resucitará, a veces en minutos, a veces décadas. En ese momento, otro miembro del equipo a su lado habló con una expresión solemne. Entonces, en esencia vamos a robarle el botón al ejército estadounidense. Su mirada pasó de la tableta táctica a sus compañeros de equipo. La confrontación directa con los militares estadounidenses no sería fácil. No solo tenían la ventaja de jugar de local, sino que sus fuerzas ya habían reaccionado. El silencio cayó sobre la cabina, interrumpido únicamente por el zumbido continuo de los rotores del helicóptero. Finalmente, el capitán, Guan Shinou, rompió el silencio. Si los datos son correctos, el ejército estadounidense sin duda estará preparado para su resurrección. Necesitamos evitar a las fuerzas estadounidenses y, al mismo tiempo, capturar a 076 en cuanto reviva. La dificultad es considerable. Caramba. Solo han pasado unos minutos. Abel ha resucitado. Ese miembro del equipo miró fijamente la tableta táctica, con los ojos casi saliendo de las órbitas. En el momento en que terminó de hablar, las miradas de los compañeros de equipo circundantes se centraron instantáneamente en sus respectivas tabletas tácticas. En la pantalla, una figura oscura salió disparada desde la dirección del almacén como un meteoro. La gran espada negra que había desaparecido previamente atravesó un vehículo de combate de infantería M2A3 como un misil. La espada negra atravesó directamente el blindaje lateral del vehículo de combate de infantería M2A3.
El enorme impacto provocó una violenta sacudida en el vehículo, y los soldados que estaban dentro gritaron al instante. Auge. La espada negra penetró con precisión el compartimento del motor. El combustible diésel se atomizó y se quemó instantáneamente a alta presión, lanzando el vehículo medio metro por los aires en medio de una bola de fuego rojo anaranjado antes de estrellarse con fuerza contra el suelo. ¿Balas? ¡Qué risa! Después de esto, una figura salió lentamente del almacén. Era Abel. Monstruo. Abran fuego. Abran fuego. Fuego libre. Al instante, estallaron disparos. Innumerables llamas salieron disparadas de detrás de las coberturas, de las troneras de los vehículos blindados y de las bocas de los rifles de los soldados. Una densa descarga de 5,5 proyectiles cayó sobre Abel como una tormenta de metal. Morir. Abel se movió. Su velocidad superó los límites de la percepción visual humana, dejando solo una imagen borrosa. No esquivó nada, sino que cargó directamente hacia la lluvia de balas en una postura que era casi como un baile. Clan. Bang. Chisporroteo. Los sonidos del metal chocando y desgarrándose eran incesantes. Las balas dirigidas hacia él fueron bloqueadas con precisión y rechazadas por la gran espada negra que se había materializado en su mano, haciendo que saltaran chispas. De vez en cuando, algunas balas perdidas le rozaban la mejilla o el cuello, dejando solo fugaces líneas blancas, demasiado tacañas para ni siquiera dibujar una gota de sangre. Su ataque contra la multitud fue como el de un tigre feroz que salta sobre un rebaño de ovejas. Joder. Que te jodan. Un soldado que manejaba una ametralladora pesada M2 fue pateado, con arma incluida. Su cuerpo se estrelló contra el muro bajo de sacos de arena que tenía detrás. El sonido de los huesos al romperse era claramente audible. Grieta. Con otro movimiento horizontal de su espada, la torreta de la ametralladora calibre 50 de un UMP cercano, junto con el operador que no había reaccionado a tiempo, fueron cortados limpiamente, enviando fragmentos de metal y restos ensangrentados por los aires. Los soldados del cuerpo de marines ajustaron rápidamente sus tácticas, retirándose para reagruparse, mientras la torreta de otro IFM-2A3 giraba, su cañón de cadena de 25 milímetros apuntando a la figura de Abel. Bang, bang, bang. Los proyectiles de alto poder explosivo de 25 milímetros salen disparados a una aterradora velocidad de 200 disparos por minuto. Los proyectiles trazaron trayectorias abrasadoras en el aire, impactando el lugar donde se encontraba Abel. El suelo explotó, lanzando tierra y rocas por los aires y levantando humo. La onda expansiva de la explosión obligó a los soldados cercanos a agacharse. Misil antitanque listo. El comandante del vehículo gritó. Planeaba intentarlo de nuevo. El cabeza al buscador del misil antitanque M220 TOW comenzó a capturar la firma infrarroja del objetivo. Objetivo fijado. Fuego. En el momento en que el misil salió del riel, todo el vehículo de combate de infantería se sacudió por el retroceso. Dos misiles TOW atravesaron el humo, uno tras otro. El primero apuntó directamente al pecho de Abel, y el segundo bloqueó preventivamente su ruta de escape. ¿Eso es todo? Abel no los esquivó, sino que corrió hacia los misiles. La gran espada negra trazó un semicírculo perfecto en el aire y la hoja golpeó con precisión la ojiva de carga con forma del primer misil. Auge. Antes de que la bola de fuego de la explosión pudiera expandirse por completo, la figura de Abel atravesó las llamas, extendió su brazo izquierdo y atrapó el segundo misil con sus propias manos. Las yemas de sus dedos se clavaron profundamente en la carcasa metálica. A los pocos segundos de que se agotara el propulsor del misil, lo arrojó por donde había venido, como si lanzara una jabalina. ¡Oh Dios mío! ¡Que te jodan! ¡Demonio! Sacar de apuro. El misil impactó el débil blindaje de la base de la torreta del BFI. El propulsor de carga hueca penetró el vehículo, vaporizando instantáneamente a toda la tripulación en fragmentos de hueso carbonizados. La detonación simpática de los proyectiles de 25 milímetros lanzó la torreta 30 metros por los aires. La carrocería del vehículo se partió como una lata de sardinas, y cayeron gotas de blindaje de aluminio fundido. ¡Santo cielo! Ese cabrón no es algo que los humanos puedan vencer. El marine que habló solo vio un destello ante sus ojos, seguido de un repentino escalofrío en la garganta y luego la sensación de un líquido tibio rociándose en su rostro.
Bajó la mirada sin comprender, viendo su chaleco táctico empapado de sangre, y su visión se inclinaba. Glu, up. Su cabeza se deslizó lentamente. La arteria del cuello cercenado seguía bombeando sangre, rociando una columna de casi 1 metro de altura, como una pequeña fuente. El torso sin cabeza se tambaleó, sus rodillas se doblaron y cayó al suelo, para luego lanzarse hacia adelante, salpicando sangre y barro. HMPH. Abel se paró junto al cadáver, sacudió las gotas de sangre de su espada y giró su mirada hacia el siguiente objetivo. Dispérsense. Dispérsense. No se amontonen. La mano izquierda de Abel se hundió repentinamente en el pecho de otro marino que hablaba. Sus 5 dedos actuaron como cuchillas, atravesando directamente la placa balística, aplastando las costillas y apresando el corazón que aún latía. Los ojos del soldado se abrieron hasta el límite, su boca estaba abierta, pero solo pudo producir sonidos sofocados de ja, ja. Retiró lentamente la mano, extrayendo con ella una columna vertebral entera. Carne y fibras nerviosas se adherían a ella como raíces de árbol extraídas. El cadáver fue arrojado a un lado como si fuera un muñeco de trapo, mientras el corazón aún latía débilmente en la palma de Abel. Mientras tanto, junto a un Humvee en la distancia, 2 marines llevaban un lanzamisiles antitanque TOW disparado desde el hombro, con la mirada firmemente fijada en el pecho de Abel. Que te jodan. Muere. Fuego. El misil rugió, arrastrando una brillante llama blanca en su cola y trazando una trayectoria abrasadora a través del aire. HMPH, pensé que era algo más. De repente, Abel ejerció fuerza y, de un solo golpe, alcanzó el Humvee. El ametrallador del Humvee ni siquiera tuvo tiempo de girar el cañón antes de que Abel saltara al techo. La gran espada se hundió verticalmente, penetrando la armadura del techo y clavando al conductor en su asiento. La cuchilla continuó impulsada, partiendo la consola central. El vehículo entero se partió en dos como una lata cortada por una abrelatas. El combustible que se escapaba del tanque se incrementó por chispas eléctricas, convirtiendo la parte trasera del vehículo en una bola de fuego. El operador del misil fue arrojado 5 metros por la onda expansiva y luchó por alcanzar la pistola que llevaba en la cintura. Abel le pisó la muñeca, presionando lentamente con la suela de su bota. El sonido de huesos al romperse acompañó a un grito desgarrador. Abel se inclinó, agarró al hombre por el cuello y lo levantó. ¿Eres más? Su mano derecha se hundió lentamente en el abdomen del marino. ¿Durable? Sus 5 dedos agarraron la columna vertebral. Un poco. Con un sonido desgarrador que sacudió los huesos, toda la columna vertebral del marine fue arrancada, con raíz y todo, y colocada sobre la cabeza de Abel como un trofeo. El cuerpo, aún no muerto, se convulsionaba en el aire, mientras sus intestinos y otros órganos internos se derramaban sobre la tierra quemada. Monstruo. Demonio. Que te jodan. Me jodo a toda tu familia. Que te jodan. Abel giró casualmente la cabeza que aún gritaba y la metió en el cañón de un vehículo de combate de infantería cercano. Miró a su alrededor. Hasta donde alcanzaba la vista, no había supervivientes. MMM. Justo cuando estaba a punto de buscar sobrevivientes en otro lugar, escuchó un leve sonido proveniente de los restos dispersos junto a un camión de transporte M1083. Oh, todavía estoy vivo. En el momento en que se acercó a la pila de carne desmenuzada, un cadáver aparentemente intacto surgió de repente de los restos. Que te jodan. El marine le disparó una pistola G-17 hasta que el arma emitió un seco clic, clic al impactar el percutor en una recámara vacía. Solo entonces el marine salió de su aturdimiento y arrojó la pistola furiosa. ¿Cómo? ¿Eso es todo? Abel movió suavemente la espada y los casquillos de bala deformados cayeron al suelo. Que te den. Mi abuelo mató a guardias nazis con una bayoneta en la playa de Omaha. Se batió en duelo con demonios japoneses en Guadalcanal. Mi padre apuñaló a un caudillo somalí en la garganta con una M9 en Mogadiscio. ¿Crees que te tengo miedo? Sacó la bayoneta M7 de la bolsa de su pierna. La hoja todavía estaba manchada con materia cerebral de alguien. Vamos. Bastardo. Qué buena mirada en tus ojos. Un coraje encomiable. Por favor, otorgue más calificaciones de 5 estrellas y comentarios en la sección O. A partir de ahora, una calificación de 5 estrellas significa 2 capítulos adicionales.
¿Habrá más esta noche? Abel levantó lentamente su espada negra. Estallido. Su cabeza explotó como una arena golpeada con un mazo, la materia cerebral, una mezcla de blanco y rojo oscuro, se esparció radialmente sobre el suelo a 5 metros de distancia. Luego vino el segundo disparo, el tercer disparo, proyectiles de más de 20 milímetros de calibre desgarraron su cuerpo a una velocidad aterradora de 10 disparos por segundo. 2 helicópteros de ataque Apache A-64 volaron por el campo de batalla en formación de diamante. El flujo de aire agitado por sus rotores principales arremolinó la niebla de sangre en el suelo en espirales, y las bocas de sus cañones de cadena M230 de 30 milímetros se habían fijado en la figura que estaba parada en medio de una montaña de cadáveres y un mar de sangre. Bang, bang, bang. Los dos cañones automáticos dispararon continuamente y todo el proceso de desintegración de Abel no tomó más de 6 segundos. En ese breve momento, su cuerpo fue rápidamente desmembrado y destrozado bajo el poderoso fuego. Cuando cesaron los disparos, lo único que quedó fue un pantano de carne y sangre de 8 metros de diámetro, con un líquido rojo oscuro burbujeando en los cráteres de los proyectiles y algunos tendones que aún se retorcían como lombrices moribundas. El rostro del marine estaba salpicado de un líquido cálido, negro y viscoso. Temblaba mientras se limpiaba la cara. Maldita mar. Lanzó su daga, sus piernas cedieron y se desplomó en el suelo. Joder, Alidra, maldita mar. Malditos cabrones. Se fueron sin pagarme. Mar maldita. $9.000. Su voz sonaba llorosa mientras maldecía incoherentemente, golpeando repetidamente su puño contra el suelo. Las lágrimas fluyeron sin control, mezclándose con la sangre y el líquido negro violáceo en su rostro, deslizándose hacia abajo. Atención a todas las unidades. Atención a todas las unidades. Objetivo eliminado, pero no se descarta la posibilidad de que aparezca un tercer objetivo. Mantengan la vigilancia. Las orugas de varios tanques de batalla principales M1A2 Abrams rodaban sobre la tierra quemada, con sus cañones de Animalisa de 120 milímetros girando lentamente y las cámaras termográficas escaneando cada centímetro del campo de batalla. La compañía de infantería los siguió, desplegándose con las bocas de sus fusiles apuntando al suelo, pero sin apartar los dedos del gatillo. Asegurad la escena. 2 médicos colocaron inmediatamente al marino, que aún lloraba, en una camilla y se lo llevaron. Dios mío. ¿Contra qué monstruo luchaban? Murió tanta gente. Un soldado de defensa química, con un lanzallamas en la mano, observaba el montón de carne picada amontonada y nauseabundamente maloliente, pila de carne picada, y su voz temblaba ligeramente mientras hablaba. Dicho esto, presionó el gatillo y una llama abrasadora surgió como un dragón malvado, envolviendo instantáneamente la pila de carne picada. Las llamas rugieron, produciendo un sonido tipo silbido, acompañado por el chisporroteo de la carne quemándose, y un olor penetrante a quemado se expandió rápidamente. Bajo el ardor de las llamas, el montón de carne picada empezó a retorcerse y deformarse, la sangre se evaporó por la alta temperatura, transformándose en bocanadas de humo con sabor a pescado que se elevaban. Todo parecía haber terminado, el monstruo había sido eliminado, ¡boom! Una explosión colosal, como un trueno, estalló en el aire, rompiendo la breve calma. Un helicóptero de ataque Apache, que se preparaba para regresar a la base, explotó instantáneamente. Llamas calientes y humo espeso envolvieron todo el avión. Del cielo llovieron trozos de material roto, emitiendo agudos silbidos. La mirada de todos se centró instantáneamente en el helicóptero de ataque que explotó. Expresiones de terror y conmoción aparecieron inmediatamente en los rostros de todos. En el almacén, esa figura familiar reapareció. Fuego. El cañón de Animalisa de 120 milímetros rugió y un proyecto perforante de uranio empobrecido M829A4 atravesó el aire a una velocidad inicial de 1570 metros por segundo. Abel ni siquiera tuvo tiempo de levantar su espada para bloquear, ¡boom! El proyecto impactó directamente en su cavidad torácica. La onda expansiva de sobrepresión destrozó instantáneamente su cuerpo, salpicando sangre y carne radialmente sobre cada centímetro de tierra dentro de una radio de 20 metros. Su cabeza se abrió como una calabaza madura, su columna se rompió en varias secciones que volaron en diferentes direcciones y el resto de su cuerpo se había convertido esencialmente en una niebla de sangre. Sigan bombardeando. Todos, abran fuego contra mí.
Los cañones del pelotón de tanques Abrams escupieron casi simultáneamente lenguas de fuego. En el momento en que los proyectiles de alto poder explosivo de 120 milímetros impactaron en el almacén, todo el edificio se retorció y deformó como una caja de cartón pateada por un gigante. La onda expansiva arrancó el techo y la estructura de acero se retorció grotescamente en las llamas. Otra vez. No se detengan. Morteros, prepárense. Fuego. Desde la posición del mortero se escucharon ruidos sordos de tum tum tum. Los proyectiles de 81 milímetros cayeron sobre las ruinas y explotaron en nubes de niebla sangrienta mezclada con ladrillos rotos. Varios equipos de misiles antitanque, que portaban misiles Javelin y TOW, se arrodillaron detrás de una cubierta. Misiles lanzados. Varios misiles antitanque, dejando una estela de humo blanco, impactaron contra las ruinas humeantes. Bajo el resplandor de la explosión se débilmente una sombra oscura balanceándose. Mar maldita. Esa cosa sigue moviéndose. Los disparos de la compañía de infantería se intensificaron repentinamente. Las balas del M4, 56 y del M240, 7,62 cayeron sobre las ruinas como agua. Un soldado campesino instaló directamente una lanzagranadas automática MK-19 y granadas de 40 milímetros abrieron cráter tras cráter en el suelo. El humo hacía imposible abrir los ojos. Cuando los disparos cesaron gradualmente, el almacén se había convertido en una pila de ladrillos rotos y humeantes. ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego! Todos se quedaron mirando las ruinas. De repente, una pérdida de hormigón carbonizada se movió. ¡Maldita mar! Decenas de lenguas de fuego volvieron a escupirse. Esta vez, incluso las ametralladoras coaxiales de los tanques se unieron al coro. Los casquillos resonaban como lluvia sobre el blindaje. ¡Alto el fuego! Cuando cesaron el fuego nuevamente, todo lo que quedó en el lugar original del almacén fue un ataque de piedra completamente negro y un montón de escombros en polvo. ¿Ese monstruo salió del ataque? ¡Qué miedo! Deberíamos volar este lugar con un explosivo de aire y combustible. El comandante de la compañía presionó su walkie-talkie. Llamada al puesto de mando, se encontró un contenedor de piedra no identificado, se sospecha que es el objetivo. Recibido. Que tus hombres lo revisen. Comprendido. El comandante de la compañía inició inmediatamente un escuadrón de soldados, quienes, con expresiones solemnes, avanzaron lentamente hacia el ataque de piedra y con las armas en alto. Cuando finalmente se acercaron al ataque de piedra, uno de los soldados más valientes golpeó suavemente el ataque de piedra con la culata de su rifle. No hubo reacción. Claro. Justo cuando el comandante de la compañía estaba a punto de informar, su walkie-talkie de repente emitió una estática áspera y una fría voz femenina interrumpió todos los canales de comunicación. Aviso. El sitio ha sido tomado por las Naciones Unidas. Todas las unidades militares se retirarán inmediatamente al cordón a 5 kilómetros de distancia. Varios vehículos de combate de infantería F-25 de color blanco puro, con marcas de la ONU en sus carrocerías, ingresaron a la base. Recibió. Después de confirmar con el puesto de mando, el pelotón de tanques Abrams giró lentamente sus torretas, los vehículos pesados dieron la vuelta, con las orugas rodando sobre la tierra quemada, en dirección al cordón a 5 kilómetros de distancia. La compañía de infantería también comenzó a retirarse de manera ordenada, mirando de vez en cuando hacia atrás, al ataque de piedra negra mientras caminaban. Los soldados que se disponían a realizar más acciones sobre el ataque de piedra, aunque no estaban dispuestos, obedecieron la orden. Guardaron sus armas y se apresuraron a marcharse con el equipo. Pronto, las fuerzas militares que habían rodeado el ataque de piedra se dispersaron gradualmente, dejando solo los pocos vehículos de combate de infantería F-25 de la ONU estacionados silenciosamente no lejos del ataque de piedra. De los vehículos descendieron escuadrones de soldados con cascos azules y chalecos antibalas de un color azul llamativo, que rodearon inmediatamente el ataque de piedra y se desplegaron no muy lejos de él. Oye, Huáscar. ¿No te has cambiado el brazalete? Un soldado notó que el brazalete de su compañero de equipo seguía siendo el logo del GOC, no el de la ONU, y rápidamente se lo recordó. El soldado llamado Huáscar miró hacia abajo y maldijo suavemente. Maldita mar.
Luego rápidamente sacó un brazalete con el logo de la ONU de su bolsillo y rápidamente volvió a colocar el brazalete del GOK. En el momento en que horneó esta acción, una cámara de vigilancia, que funcionaba silenciosamente junto a un edificio cercano que aún no estaba completamente dañado, capturó claramente esta escena. Miren esto. Miren esto. El parche del brazo del GOK. De repente, Guan Shinou hizo zoom en la imagen del soldado cambiándose el parche del brazo. Se han disfrazado de fuerzas de paz de las Naciones Unidas, lo que prueba indirectamente que es muy probable que la alianza se haya restablecido. No solo destruirán. ¿Por qué metieron un SCP-076-1 en un camión? ¿Cuándo empezaron a contener cosas? ¿No siempre las destruyen? Informe rápidamente al Consejo 5. Guan Shinou rápidamente sacó su comunicador y envió las imágenes de los miembros del GOT cambiando sus parches de brazo, junto con una serie de especulaciones basadas en ello, directamente al Consejo 5. Mientras tanto, Wu Feng acababa de terminar de procesar algunos documentos sobre la racionalización del departamento de la Fundación cuando recibió una comunicación de MTF Bing 01, el retornado de la noche de nieve y viento. Cuando vio el contenido de la comunicación, su expresión instantáneamente se volvió seria. TSK, esto es un poco problemático. ¿Quieres decir que el GOK no solo ha reconstruido su red operativa global, sino que también ha obtenido autoridad operativa legítima en el marco de las Naciones Unidas y ha llegado a un consenso con múltiples gobiernos nacionales? ¿Y pueden incluso infiltrarse equipos de ataque en las fuerzas de paz de las Naciones Unidas? Maldita mar. Se reclinó en su silla, frotándose inconscientemente la barbilla con una mano. Un momento después, cogió su comunicador y rápidamente escribió una respuesta. Involucraos, pero no expongáis nuestra fuerza. La fundación está muy débil actualmente. Cuando estás ahí fuera, tu identidad es lo que tú creas. Tú la controlas. Luego de enviarlo, coloque suavemente el comunicador sobre la mesa. Es hora de establecer un nuevo departamento diplomático. Sistema, ¿qué recompensa obtendré si contengo un SCP-076? Tan pronto como terminó de hablar, el sistema saltó automáticamente al protocolo de activación de personal. 1. Equipo diplomático. Un equipo de élite de 10 personas, que incluye exdiplomáticos de la UE y expertos en negociación del gobierno de Colombia. 2. Refuerzo de la fuerza de tarea. Completar aleatoriamente la lista de un escuadrón MTF. 3. Activación del personaje. Dr. Clef. 4. Facción aliada. Escuadrón de 9 personas de la insurgencia del caos, facción recién nacida / remanentes Delta. Algunos escritores también se refieren a la facción de recién nacidos como la facción del resurgimiento. Una ayuda oportuna. El sistema es genial. Eres mi verdadero padre. Wu Feng no pudo ocultar su emoción y expresó su sincera gratitud. Al revisar las recompensas, aparte del significado algo confuso del escuadrón insurgencia del caos mencionado al final, todas las demás eran precisamente lo que la precaria fundación más necesaria en este momento. Especialmente el Dr. Clef. Con capacidades de combate extremadamente poderosas, dentro de la fundación, fue una figura clave experta en ejecutar SCP de clase Keter. También fue un ex agente del GOK, experto en manipulaciones de la realidad y ex archivero. Posee resistencia a las alteraciones de la realidad y su rostro no puede ser captado por las cámaras. Al pensar en esto, los ojos de Wu Feng de repente se movieron alrededor. Sistema, mira, nuestra fundación es demasiado débil. ¿Qué tal si me das las recompensas primero? De todas formas, vamos a contener un SCP-076, así que adelante. Advertencia. Solicitud de operación ilegal detectada. Primero completa la contención y luego discutan las recompensas. Inmediatamente después, como si el sistema pensara que no era lo suficientemente molesto, añadió otra línea. No se ofrece el servicio de promesas vacías. Está bien, papá, tú ganas. Se frotó las sienes. Es hora de trabajar, atrapemos a SCP-076 primero. Estación de radar base de Okinawa. Un soldado, con el ceño ligeramente fruncido y una carta de póker en la mano, le preguntó a otro soldado. «Qué extraño. ¿Oíste algo hace un momento?» El soldado al que se le preguntó estaba concentrado atentamente en las cartas que tenía en la mano y respondió sin levantar la vista. «No, ¿por qué?»
¿Intentas hacer trampa y poner excusas? Qué extraño. Claramente sentí como si hubiera escuchado algo justo ahora. Mientras hablaba, todavía se sentía inquieto y se giró para mirar la pantalla del radar. Está bien. No había nada que se moviera por ahora. Debo estar pensando demasiado en ello. En ese momento, los helicópteros los habían lanzado silenciosamente desde el aire sobre un espacio abierto no lejos del área del almacén. Incluso cuando los marines cercanos los vieron, no pensaron que algo estuviera mal, ya que el Z-20 y el Black Hawk se parecen mucho. Además, volaban alto, por lo que no mucha gente los vio con claridad, y el radar también los marcó como unidades amigas. ¿No es esta claramente una fuerza amiga? ¿Qué sospechas? Después de todo, esta solo podía ser una fuerza amiga. ¿Quién se atrevería a desplegar tropas directamente en una base militar estadounidense? ¿Preguntas cómo Guan Xinhou hizo contacto? Hay un antiguo dicho en China. No puedes conocer a una persona sin luchar. Además, la anomalía 076 es claramente propiedad de mi gran fundación. Esos odiosos GOK se atrevieron a tocar la propiedad de nuestra gran fundación. Esto es una provocación descubierta. Deben estar hartos de vivir. Tenemos que golpear duro. Asalto aéreo, Toonei, canal equivocado, fuerza de tarea móvil. Llamando al DMG Show, 10 Águila gritó Na. Solicitamos ataque aéreo. Recibido, el regreso de la noche de nieve y viento, por favor confirme las coordenadas del ataque. Repito, por favor confirma las coordenadas del ataque. Guan Xinhou no se atrevió a demorarse y bajó rápidamente la cabeza para comprobar el dispositivo de posicionamiento de alta precisión que tenía en la mano. Su dedo se deslizó rápidamente por la pantalla, sus ojos fijos en la cadena de números que representaban la ubicación del objetivo, e inmediatamente informaron las coordenadas precisas del área del equipo de ataque del GOK. Recibido, ataque aéreo llega en 3 minutos. Munición no letal. Ojiva de pulso electromagnético EMP. Mantengan la distancia. 300 metros. Evite el fuego amigo. Mientras tanto, en un puesto de centinela en algún lugar de la base, un centinela entrecerró los ojos hacia el cielo, donde 3 cazas pintados de gris emergían de las nubes. F-16. Murmuró, levantando una mano para protegerse de la deslumbrante luz del sol. No recibimos ninguna notificación de entrenamiento de vuelo. La camarada que estaba a su lado masticaba chicle sin levantar la cabeza, mirando despreocupadamente la pantalla del radar. Probablemente bombardearé a los demonios, ya que el radar los marca como aliados. Hablando de eso, ¿no eres miope? ¿Por qué no llevas gafas? En la pantalla verde fluorescente, 3 puntos verdes parpadean rítmicamente, etiquetando junto a ellos. Ayer, F-16C. Mientras tanto, del lado del equipo de ataque del GOK, un miembro notó a los cazas sobre ellos. ¿Es ese un F-16? Otro miembro miró hacia arriba. No lo parece. El F-16 tiene flaperones en el borde de salida de las alas y no tiene estabilizador horizontal, pero estos pocos. Estaba analizando metódicamente, pero antes de que pudiera terminar de hablar, su rostro cambió al instante. De repente, abrió muchos los ojos y gritó con voz ronca. Ataque aéreo. Ataque aéreo. Todo el equipo de ataque del GOK estalló en caos. ¿Qué demonios? Somos fuerzas de paz. Dispérsense. Dispérsense. Abajo. Busca refugio. Cúbrete. ZZZZZ. Tras el sonido explosivo de la corriente de alta frecuencia, 3 ojivas de pulso electromagnético EMP detonaron con precisión a 20 metros directamente por encima del equipo de ataque del GOK. Los arcos azules invisibles se extienden como una roja, provocando instantáneamente la parálisis de los equipos electrónicos, los sistemas de comunicación y la energía del vehículo. Pulso electromagnético. Mierda. Mis datos. El técnico de la GOK golpeó frenéticamente la caja del equipo de fumar. Usaron una bomba electromagnética. Que no cunda el pánico. No es una bomba. Recuerden. Somos fuerzas de paz de las Naciones Unidas. Estamos siendo atacados por fuerzas desconocidas. Gritó con voz ronca una figura del lado del GOK, con boina azul y aspecto de comandante, intentando estabilizar la situación. A la carga. Rápido, rodéenlos mientras están desorganizados.
El escuadrón MTF Bingjin 01 El regreso de la noche de nieve y viento de la Fundación lanzó rápidamente un avance terrestre, aprovechando la confusión del equipo de ataque de la COC. Los miembros del escuadrón se apresuraron hacia adelante, sus pesadas botas levantaban polvo al golpear el suelo. El escuadrón se desplegó desde el espacio abierto, rodeando rápidamente la posición del equipo de ataque de la COC. Como tigres descendiendo de una montaña, acortaron rápidamente la distancia con el equipo de ataque de la COC. Se detuvieron a decenas de metros del equipo de ataque del GOK, utilizando diversos escombros y vehículos abandonados como cobertura, formando un cerco cerrado. Las dos partes estaban en un punto muerto, somos fuerzas de paz de las Naciones Unidas. ¿Lo que están haciendo es ilegal? Únete a tu madre. Alianza de la Madre Muerte se ve. Un miembro del escuadrón MTF Bingjin 01 El regreso de la noche de nieve y viento fue el primero en maldecir. Uniste a tus naciones madres. ¿Crees que no he visto las verdaderas Naciones Unidas? Maldijo Guan Shinou. La expresión del pequeño sombrero azul se congeló instantáneamente. Sus dedos se apretaron ligeramente, pero finalmente, lentamente, soltó el gatillo. ¿A qué organización pertenece? ¿A qué departamento? Fundación S. Departamento de Supremacía Trascendente, División Internacional de Incidentes Anómalos, Tercer Escuadrón. Al operar en el exterior, la identidad es lo que tú digas. Simplemente inventa un título impactante y grítalo. El oponente no podrá discernir la verdad de inmediato. Pero, el Departamento de Supremacía Trascendente debería ser un departamento poderoso, ¿verdad? Mientras gritaba esto, Guan Shinou infló deliberadamente su pecho, sus ojos llenos de confianza, mirando directamente al pequeño sombrero azul. ¿Departamento de Supremacía Trascendente? El pequeño sombrero azul parecía saber algo, y su rostro inevitablemente palideció. Entonces, parece que sabes sobre el incidente de Shimokitazawa, el incidente del jardín Fandou, el incidente de Xionlin y el incidente de Jiege, dijo Guan Shinou sin pestañear. Todo esto era cosa suya, esperando que su oponente no entendiera los memes de internet de Waxia. De lo contrario, la atmósfera disuasoria que había creado con tanto esmero se arruinaría por completo. Llévense a su gente y lárguense. La anomalía pertenece a nuestra fundación. Y también. Notifiquen al Consejo 108. Nuestra fundación quiere hablar con la coalición. Guan Shinou sintió que debía dominar al oponente con ímpetu inmediato para recuperar con éxito la anomalía 076. Incluso si las negociaciones fracasaran, la fundación lo respaldaría. La cara del pequeño sombrero azul oscilaba entre verde y blanco, llena de conmoción y enojo. Bien, bien. Nos vamos. El pequeño sombrero azul apretó los dientes, forzando la voz. Agitó la mano, indicando a sus subordinados de la COC que se retirarán lentamente. Aunque no estaba dispuesto en absoluto, tuvo que ceder temporalmente para evitar pérdidas innecesarias. Los miembros del COC actuaron como si hubieran recibido un gran indulto, retrocediendo con cautela, con la mirada fija en el personal de la fundación. Solo tras retirarse a cierta distancia, dieron media vuelta y evacuaron rápidamente. Date prisa y pide a Xingwan que envíe un helicóptero de transporte para llevárselo. Rápido, rápido, rápido. Pon C4 aquí, aquí, y allá. Para que no resucite en el aire. Sí, sí, sí. Pon la bolsa de urea encima. Ah, sí, sí, sí. Anomalía 076 contenida con éxito. Recomendación. Construir inmediatamente un corredor de la muerte para evitar que la anomalía 076-2 se vuelva loca y mate gente. Aprobado. De acuerdo. Clase Keter contenida con éxito anomalía 076. El personal de recompensa se ha estacionado automáticamente en el área JP-1. Se inicia un sorteo aleatorio para que la fuerza de tarea móvil complete la lista. Un gran dispositivo parecido a una regla apareció de repente ante Wolfen, marcando claramente todas las fuerzas de tarea móvil que estaban actualmente bajo su mando. A excepción del escuadrón del zorro de 9 colas, todos tenían muy poco personal. Que el emperador de Jade me bendiga. Que los tres puros me conceden su protección compasiva. Que el Buda Tathagata muestre gran misericordia. Que Jesucristo nos guía. Que Mahoma nos guía por el camino recto. Que el Bodhisattva Guanyin nos salve del sufrimiento. Que el emperador Guan manifieste su espíritu y nos proteja. Que la misteriosa señora de los 9 cielos nos conceda la fortuna. Que la diosa Nua nos asista.
Que Outu, la diosa imperial de la Tierra, estabilice el universo. Que el venerable celestial Tai Yi nos salve de la angustia. Que el emperador Wenchan ilumine nuestra sabiduría. Que Quixing nos conceda la luz espiritual. Que las 3 estrellas de la fortuna, la prosperidad y la longevidad nos traigan buenos auspicios. Que el patriarca Ludongbin nos proteja con sus poderes divinos. Que el Buda viviente Higon nos conceda el empoderamiento compasivo. Que el Dios de la ciudad nos conceda protección completa. Que el Dios de la tierra nos conceda profundas bendiciones. Desenvaina el martillo. Desenvaina el martillo. Desenvaina el martillo. Wu Feng parecía nervioso, murmurando incesantemente, y rápidamente subió 3 cigarrillos Wazi, inclinándose respetuosamente en las 4 direcciones una y otra vez. Solo después de completar todo esto, Wu Feng, con el corazón nervioso, extendió su mano ligeramente temblorosa y giró lentamente la gran regla frente a él. El puntero de la rueda giraba rápidamente, su mirada fija en él, cantando repetidamente en su corazón. Suelta el martillo. Suelta el martillo. Suelta el martillo. La aguja de la gran ruleta finalmente se detuvo en la fuerza de tarea móvil que menos quería ver. La milicia MTF Delta, 4. Que le den a tu madre. Golpeó violentamente el escritorio con el puño, haciendo que la taza de café se volcara y el líquido marrón empapara el protocolo de contención que acababa de aprobar. En ese momento, su rostro estaba tan negro como el fondo de una olla. Mar maldita. 3 cigarrillos Wazi desperdiciados. Mares malditos. Mares malditos. ¿Completar la lista de esta maldita unidad? Completa la lista de Dropamer. Mar maldita. Mar maldita. Mar maldita. Wu Feng maldijo durante un buen rato antes de que sus emociones finalmente se calmaran un poco. Al menos todavía está el Dr. Clef y un equipo diplomático. Error. El Dr. Clef se niega a llegar. Autocomprobación. Estás jodiendo conmigo. Timbre. Autocomprobación completada. Debido a que el velo establecido por la Fundación en este mundo es demasiado frágil y ya presenta grandes grietas, el Dr. Clef se niega a llegar hasta que el velo esté reparado, y solo ofrece ayuda cuando la Fundación se encuentra en peligro. Velo agrietado. Incidente de la ciudad profunda, incidente de Japón. Impacto. Escenario persistente de fin del mundo de clase K brecha del velo. Calificación de fidelidad actual. A, valor recomendado. Clase S. ¿Necesita apoyo de todo un comité de ética para ayudarle con su trabajo? Wu Feng jadeó en busca de aire, mirando la pantalla, y finalmente logró pronunciar una frase entre dientes. Bien, bien. Sistema, estás despiadado. Me rindo. ¿Es realmente tan bueno lo que escribí? De repente, Wu Feng pensó en la recompensa más valiosa entre las 4 recompensas. Haz que miembros esos de la insurgencia del caos vengan a verme. En poco tiempo, 9 personas vestidas de manera diferente fueron llevadas a la oficina de Wu Feng. Todos parecían cautelosos, sus ojos revelaban claramente una pizca de desdén, aparentemente llenos de resistencia a estar en territorio de la Fundación. Insurgencia del caos, anteriormente del Comando Delta. Soy el capitán Finlay, líder del escuadrón. Director Wu. El hombre de mediana edad que los lideraba, vestido con camuflaje verde militar, dijo. Wu Feng estaba sentado detrás de su escritorio, con los dedos entrelazados bajo la barbilla, escudriñando al escuadrón de 9 personas que tenía delante. Insurgencia del caos, nueva facción, subdirector de escuadrón Dessons. Saludos, director. Insurgencia del caos. Las siguientes personas se presentaron de manera similar, pero cuando fue el turno del último joven, algo pareció extraño. Insurgencia del caos, Comando Alfa, Valle del Halcón, miembro del escuadrón Beowulf. La voz del joven era clara, pero cuando pronunció las 3 palabras Valle del Halcón, los ojos de Wu Feng se entrecerraron inmediatamente. Valle del Halcón. ¿Antes estabas en Falcón Valley? ¿Por qué te opones a él? Un destello de dolor e ira cruzó los ojos de Beowulf. Apretó los puños y gritó con fuerza. Porque practica el fxismo. Imponer una tiranía dictatorial. Masacró a los disidentes. Entiendo lo que has experimentado y tus sentimientos. Wu Feng miró a Beowulf y dijo con seriedad. Pero aquí en la Fundación, tenemos nuestros propios principios y formas de hacer las cosas. Podemos brindarles una plataforma y quizás puedan lograr sus objetivos.
Sin embargo, actualmente, la fundación enfrenta dificultades con la rotación de fondos, y la insurgencia del caos a menudo comete actos malvados. Por lo tanto, planeamos que algunos de ustedes se hagan pasar por los perros de Falcón Valle y roben un banco. Tan pronto como se pronunciaron estas palabras, todos los presentes quedaron asombrados. Capitán, la expresión de Finlay se ensombreció. Dio un paso adelante, mirando fijamente a Wu Feng y diciendo: Director Wu, ¿qué quiere decir con esto? ¿Quiere que robemos un banco? ¿En qué se diferencia eso de esas organizaciones criminales? Aunque somos la insurgencia del caos, todavía tenemos nuestro balance final. Los demás estuvieron de acuerdo rápidamente. Wu Feng, sin embargo, mantuvo la calma. Levantó una mano, indicando a todos que se calmaran, y dijo: Por favor, no te apresures a negarte. Escúchame, robar el banco es solo una fachada. Nuestro objetivo es atraer a la gente de Falcón Valley. Hasta donde sabemos, Falcón Valley siempre ha tenido planos para las principales instituciones financieras. Las manipulan en secreto para obtener enormes ganancias. Si te haces pasar por ellos para robar un banco, sin duda atraerás la atención de Falcón Valley. Ya sea para limpiar su nombre o recuperar sus intereses, es muy probable que tomen medidas. Podemos aprovechar esta oportunidad para rastrear sus movimientos y recopilar más información. En cuanto al dinero robado, no lo guardaremos para nosotros. Se gestionará legalmente y se utilizará para las operaciones de la Fundación y para combatir amenazas anómalas. De esta manera, ambos resolvemos nuestra crisis financiera inmediata y les damos la oportunidad de contratar a Falcón Valley. ¿Por qué no lo haríamos? Wu Feng. No tengan miedo, niños, estoy aquí para inventar la excusa. Sí. La acción de la Fundación es demasiado despiadada. De todos modos, en el estereotipo sostenido por los principales grupos de interés, la insurgencia del caos es conocida por cometer todas las malas acciones imaginables. La evidencia es irrefutable. Incluso algunos miembros de la insurgencia del caos han aceptado esta percepción debido a su infamia de larga data. El capitán Finlay frunció el ceño, profundamente en conflicto interno. Por un lado, el plan ciertamente tenía el potencial de lograr el objetivo de atacar Falcón Valley. Por otro lado, el riesgo era demasiado grande. Si se descubría, no solo enfrentarían consecuencias, sino que toda la organización de la insurgencia del caos podría enfrentar una purga más severa. Sin embargo, si supieran que los dos comandos de insurgencia del caos existen actualmente en Sudamérica jugando cities esquilines, podrían cambiar de opinión. Nosotros, la Fundación, proporcionaremos las armas y el equipo. Todos ustedes son mercenarios con entrenamiento paramilitar. En cuanto al robo del banco, el equipo de extracción también será de la Fundación. Será fácil. Al escuchar a Wu Feng mencionar que la Fundación sería responsable tanto de las armas y el equipo como del personal de extracción, las expresiones del grupo se suavizaron levemente. Para personas como ellos, que están constantemente al borde del peligro, es crucial contar con un equipamiento suficiente y una extracción confiable. Haremos todo lo posible para garantizar la seguridad de todos, equipándolos con el equipo de protección más avanzado y organizando un equipo médico profesional de guardia. Ustedes son el Tinder del Comando Delta. No debe haber ninguna víctima. Anuncio problemático. Repórtalo aquí. El capitán Finlay se acercó levemente, reconociendo las palabras de Wu Feng. A su servicio, señor. En su corazón, la imagen de Wu Feng había ascendido de un supervisor de la Fundación a un líder que valía la pena seguir. Antes de ese incidente, siempre habían estado bajo la sombra del brutal gobierno de Alpa, sin ver la luz del día. Pero ahora. Comandante Wu. Era como el sol abrasador y dorado, el único que podía ver atravesando las espesas y oscuras nubes. Él era su única esperanza para derrocar al Comando Alfa. Este escuadrón esencialmente ha jurado lealtad a la Fundación. Señor. Por favor, elimine un nombre a nuestro escuadrón. Lealtad. Por favor, nómbrelos. Wu Feng pensó en sus próximas tareas: robar bancos, provocar incendios y asesinatos, llamémoslos los recolectores de oro. Recolector de oro, es un buen nombre, muy apropiado. Los labios del capitán Finlay se curvaron ligeramente hacia arriba, mostrando su aprobación del nombre. Los demás miembros del equipo también asintieron en señal de acuerdo. VIP. Esto es malo. 076-2. Está fuera.
En ese momento, las buscapersonas en el escritorio de Wolfen de repente comenzaron a sonar. 076, tos. ¿Estás seguro? ¿De dónde salió? La expresión de Wolfen cambió drásticamente. Agarró el buscado y preguntó con urgencia. Ya volamos a menos de 10 kilómetros del área JP-1. Salió directamente del 076-1 y saltó al bosque. Nos han disparado espadas negras, maldita sea. La voz en pánico del miembro de la tripulación salió del busca, y antes de que pudiera terminar, hubo un estallido de maldiciones ruidosas. ¿Qué pasó? Se escucha un chirrido metálico agudo. La espada negra tocando el motor. Nos vamos a estrellar. Nos vamos a estrellar. El miembro de la tripulación habló con voz entrecortada. Maldita sea. El rotor de cola también está hecho pedazos. Maldito seas, Abel. Señor. Solicitamos desplegar nuestro escuadrón para participar en la batalla. Wolfen quedó un poco aturdido, su mirada pasó del capitán Finlay a los rostros de los otros miembros del equipo. Ahora bien, una fuerza extra significa una mayor probabilidad de victoria, pero estos miembros de la insurgencia del caos son todos asesinos e incendiarios. Se especializan en hacer cosas malas, incriminar y tender trampas a la CIA, tachado, y ganar dinero para la fundación. No. Ah. Cierto. Los ojos de Wolfen se iluminaron y rápidamente tomó el walkie-talkie del otro lado del escritorio y gritó. El Xinguang. Moviliza de inmediato tu aeronave bloqueadora de señales. Bloquea todas las señales en todo el bosque. Notifica al MTF Jichou 04 Furnace para que acuda de inmediato al lugar del accidente a rescatar a la tripulación y al regreso de la noche de nieve y viento. Cita prisa. Después de dar la orden, se volvió hacia el capitán Finlay y los demás, hablando en un tono ligeramente más suave. Aprecio sus intenciones, pero este incidente de la brecha de contención 076 es grave, y la situación es compleja y está en constante evolución. Estén atentos. Si surge alguna necesidad más adelante, les informaré de inmediato. Lealtad. Maldita mar. El capitán Yang Bazuo pateó la superficie de piedra de 076-1. Se ha enviado la señal de socorro, estén alerta. Abel podría venir en cualquier momento. Guan Shinou agarró su rifle con fuerza con ambas manos, su mirada recorriendo constantemente el denso bosque que los rodeaba. Maldito sea Abel y toda su familia. Bastardo. ¿Cómo te atreves a ponerle la mano encima a mi esposa? Que muera toda tu familia. El copiloto Quan Chao-jin murmuró maldiciones en voz baja mientras inspeccionaba los instrumentos dañados. El eje de transmisión del rotor de cola ha desaparecido y el rotor principal también está muerto. Tras ser alcanzado por una espada negra, el motor del avión se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia en la línea de este bosque. Aunque el daño al fuselaje no fue muy grave, a los ojos de alguien que amaba su avión como a su esposa. Esto fue un rayo caído del cielo.